En estos días, en el mes de agosto, hemos estado tratando, ¿verdad?, de desarrollar una serie de sermones. Como todos los meses tratamos de ir en una sola línea, pero quiero que usted vaya buscando la palabra en el Salmo capítulo 107 del versículo 25 en adelante. En esta mañana, en la serie Desiertos, vamos a estar trabajando cosechas y aguas en el desierto. Y yo quisiera que usted hoy esté a la expectativa de lo que Dios va a hacer. ¿Usted está aquí conmigo? A la expectativa de lo que Dios va a hacer. Dios no ha cerrado su boca para hablar con sus hijos. Amén. Y hoy estamos aquí reconociendo la fidelidad del Señor y a la vez que Él está dispuesto a escucharnos, pero también está dispuesto a cambiar nuestros desiertos. Salmo capítulo 107, versículo del 25 al 38. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas, que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía su pericia. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que lo exalten en la asamblea de su pueblo, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Dios convirtió los ríos en desiertos, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa, por la maldad de sus habitantes. Pero ese mismo Dios, dice la palabra, que convirtió el desierto en fuentes de agua, la tierra seca en manantiales, hizo habitar allí a los hambrientos y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo y se multiplicaron. Y no dejó que menguaran sus rebaños. ¿Qué tal si inclinas tu rostro y damos gracias a Dios por la palabra en esta mañana? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Y te pedimos, Espíritu Santo, que de la misma manera que has estado fluyendo desde las 9 en la escuela bíblica, en el tiempo de adoración fluyas, porque el tiempo es tuyo. La gente que está aquí es tuya, esta es tu iglesia, no es mi iglesia. Yo no soy el dueño, Señor, yo solamente pastoreo la gente que tú me has dado. Pero tú eres el dueño de la iglesia, Señor. Y hoy de manera responsable te ruego que me acompañes y me ayudes a hablar tu palabra para edificar tus hijos y tus hijas en medio de tiempos tan complicados, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes que te sientes, saluda por lo menos a 2 personas y dile: no te conformes. Díselo, por favor, vírate. Si es más feo o más elegante que tú, ignora esa situación. No te conformes. No te conformes. Ya pueden también bajar el sermón de este domingo. Está a través de los códigos QR o en inglés, ¿verdad? El QR code. Ahí está en las pantallas. Sin embargo, si usted es parte también del chat de la iglesia en WhatsApp, ya está allí el sermón para que usted pueda seguirme, anotar o utilizarlo, ¿verdad?, en el proceso de la reflexión y toda esta semana. Cuando preparaba específicamente la serie para los sermones, comencé a buscar las palabras desiertos en la Biblia. Y como dije en principio de la serie, Dios nos permitió, este verano fue el verano de los desiertos. Estuvimos en el verano de Ica, en el desierto de Ica, y estuvimos en el desierto de Wadi Rum, que significa, ¿verdad?, desierto rojo, o el desierto de Esaú. Y hoy yo quiero que usted entienda algo. Cuando yo encontré este salmo específicamente de cómo Dios trabajaba y hacía en medio del desierto, muchos de los teólogos y de los que van descubriendo el proceso y describiendo lo que allí estaba pasando, muchos convergen o están de acuerdo en que el Salmo 7 ha sido llamado el banquete del amor del Antiguo Testamento. Lo voy a volver a repetir: el banquete del amor del Antiguo Testamento.
Una de las cosas más importantes de la vida cristiana es nosotros saber reconocer que el acompañamiento de Dios es una reacción de su amor para con nosotros. Que Dios te acompaña porque te ama, que Dios te escucha porque te ama, que Dios te abraza porque te ama, que Dios te provee porque te ama. No son por tus bondades, no es por lo bueno que tú eres, no es porque hiciste algo bueno o porque diezmaste mucho o diste alguna ofrenda para comprar algo. No se trata de eso. Este pasaje es uno de los más alentadores y está dirigido especialmente a aquellos que necesitan perdón, liberación o inclusive restauración en el proceso de su vida. Y el último versículo promete al lector o la lectora una comprensión de quién realmente es Dios. Y mire lo que dice el versículo 43. Quien sea sabio guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová. Si nosotros envolvemos nuestra vida, ¿verdad?, o la metemos en un pequeño cajón y solamente pensamos en nuestras desgracias, en nuestros dolores, en nuestros problemas, vamos a comenzar a autoboicotearnos. Y hay gente que solamente piensa y ve lo negativo de todos los procesos. Lo que pasa en su vida, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en la familia, lo que pasa en el matrimonio. Y entonces a veces pensamos que enfocarnos solamente en lo negativo va a traernos cosas nuevas. Y yo quiero que tú entiendas algo. Tus memorias son tuyas, pero tú tienes la capacidad de controlarlas. Las memorias no están diseñadas en nuestro cerebro para que nos controlen a nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de qué memorias vamos a utilizar para servir al Señor. ¿Ya está aquí? No, lo que pasa es que yo viví esto, yo pasé por aquello. Sin embargo, es importante que usted entienda que nada de lo que usted ha vivido es más grande de lo que Dios puede darle. El Dios de los desiertos, mire para acá, tiene un interés claro en revelarse. ¿Cuál es su interés? En tratar con nuestras necesidades. Y para Él poder tratar con nuestras necesidades, Él necesita estar cerca. La Biblia presenta a un Dios que se interesa en todas las preocupaciones humanas. Te voy a poner un ejemplo. La preocupación a lo mejor de tu trabajo, Dios sabe que eso te preocupa. La preocupación económica, la preocupación espiritual, la preocupación de tus hijos, la preocupación de la escuela, la preocupación de que vas a entrar en la universidad. Todas estas preocupaciones no están fuera del control de Dios. Y Dios está interesado en todas ellas. Nuestro drama humano está lleno de días buenos y malos, de primaveras y de inviernos, de lugares verdes y de muchos desiertos. Pero yo quiero decirte algo importantísimo en el sermón de hoy. Tus desiertos no deben robarte tu capacidad de soñar y vivir inundado de esperanza. Cada vez que nosotros cometemos errores o tomamos malas decisiones, tratamos de buscar algún culpable. Generalmente en la vida cristiana casi siempre los culpables son los pastores o pastoras. Porque el pastor dijo, o el pastor hizo, o el pastor no hizo. En la vida matrimonial es el otro cónyuge. Pero no nos damos cuenta que nuestra vida no está en control de lo que otros dicen, sino en control de nuestras decisiones. ¿Usted está aquí? Mire para acá, por favor. Nuestro drama no puede quitarnos la capacidad de vivir inundados del evangelio, de la esperanza que el ser humano puede tener. Y esta mañana yo quiero invitarte a salir del cajón del dolor, del cajón del trauma. Yo quiero que hoy tú puedas levantar tu mirada al Dios que te ha visto sufriendo, que te ha visto tambalear, que te ha visto pensar, porque Dios quiere hablar contigo. Y yo quiero que puedas meter algo en tu corazón. Si Dios te ha visto es porque te acompaña. Lo repito, si Dios te ha visto es porque está contigo, es porque está cerca. Dios está trabajando con tu corazón. Dios te está acompañando en tu desierto,
en tu primavera, en tu escasez, cuando te botaron del trabajo, cuando te quitaron todo. Y nosotros vivimos en un mundo que está lleno de caos. Y cuando nosotros empezamos a ver el Salmo, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo muy parecido que ocurrió en Génesis. El mundo estaba en caos, desordenado y vacío, y Dios decidió actuar en medio del caos del mundo. ¿Por qué te hablo del Dios que te ve y que está cerca? Iglesia, en este salmo nosotros tenemos la oportunidad de ver al Dios que habló, pero también al Dios que escuchó. Y yo quiero que hoy veamos este salmo como un poema de amor constante. Dios me ama en mis victorias y Dios me ama en mis desiertos. Dios me ama en mis crisis y Dios me ama también en mis momentos más hermosos de mi vida. Dios no me ama más por cómo yo me comporto. Dios me ama a pesar de cómo yo me comporto. Y a veces hemos construido una vida cristiana que depende de todo y no del Dios que nos llamó. Es que estoy desanimado. ¿Por qué estás desanimado? Porque ¿qué me está pasando? No tiene nada que ver con Dios, pero Dios paga. El Dios que te ha visto también te ha escuchado. Y nuestra vida cristiana no puede radicar en qué me pasa alrededor o qué pasa en mi escenario. Yo estoy firme y constante creyendo en el Dios que me ve en mi desierto. Cuando yo conozco ese Dios que el Salmo presenta, me permite vivir en adoración. Si tienes a alguien al lado, dile: Dios te está invitando a vivir en adoración. ¿Por qué? Porque su bondad me invita a vivir en adoración. Pero cuando tú no ves la bondad de Dios, estás viendo todos los errores que pasan a tu alrededor. Es que el desierto es muy árido, es que no tengo agua, es que estoy pasando por esto. Mire, mi hermano, usted no es un adorador porque tiene talento. Usted es un adorador porque ha visto la bondad de Dios. Y usted está respondiendo a eso que usted ve. En un libro que en estos días he estado leyendo, Arquitectos de la Adoración, que nos los dieron en una reunión que estuvimos. Desde que lo tomé en la mesa empecé a leerlo porque me encantó el tema. Esta mujer, Constance M. Cherry, dice lo siguiente: la adoración comienza pensando en lo que Dios es más que pensando en nosotros. Yo no adoro porque estoy perfecto. Yo no adoro porque me siento bien. Yo no soy un adorador o una adoradora porque todo me va bien en la vida. Yo soy un adorador a pesar de que todo me vaya mal en la vida. Yo soy un adorador y una adoradora a pesar de que yo esté perdiendo todo. Yo soy un adorador y una adoradora aunque la ansiedad me esté tratando de robar la paz. Yo soy un adorador aunque yo no vea lo que estoy pidiendo. Yo soy un adorador aunque esté enfermo. Yo soy un adorador a pesar de lo que vivo. La adoración es producto del proceso de contemplación. Pero como a veces lo único que estás es pendiente a lo malo que te pasa. Y recuerde que yo le dije el domingo pasado que Satanás es experto en decirnos todo lo que la gente dice malo de nosotros. Daniel, si yo hablo mal de ti, de alguna manera tú te vas a enterar que yo hablé mal de ti. Pero si yo hablo bien de ti, nunca te enteras. Porque Satanás, el infierno, es padre de toda mentira. La adoración en este salmo es importante porque inicia lo que se llama la parte, ¿verdad? O la división de los salmos, el salterio, donde se va exaltando el nombre del Señor y haciendo memoria de cuán grande es Él. Pero para lograr el objetivo teológico en este salmo, más que citar algunos acontecimientos históricos de la salvación del pueblo, el salmista en todo el capítulo va usando 4 episodios importantes que vivió ese pueblo. Número 1, el peregrinaje en el desierto. Aún en el desierto hemos visto su bondad. Cuando queríamos agua, Él nos dio agua. Cuando queríamos carne, Él nos daba carne. Cuando queríamos pan, Él nos daba pan. Pero este pueblo refleja también el corazón humano que nosotros hoy lo vivimos y nosotros decimos: no, es que ellos son muy duros de servir. Pero ¿acaso tú no? Este pueblo que sufría veía al Dios de la bondad y como quiera se quejaba. Si te dan pan, quieres carne. Si te dan carne, quieres pan. Si te dan agua, quieres...
Número 2, en el Salmo el salmista hace un highlight a la liberación del cautiverio. Como Dios, mire hermano, Dios es un Dios de liberación. Y mire para acá, eso no es teología de izquierda, eso es teología bíblica. El Dios de la Biblia no desea que sus hijos y sus hijas vivan en opresión. Y ese pueblo que estaba en opresión por varios cautiverios, el salmista está tomando todas esas memorias históricas y está diciendo: el Dios que nosotros servimos desea que no vivamos en cautiverio. Usted sabe a veces cuál es nuestro peor cautiverio, nuestro propia mente. Nuestro encierro, nuestra soledad es cautiverio. ¿Por qué yo quiero mencionarte esto? Porque es importante que tú puedas reflexionar de cómo tus vivencias pueden generar dos cosas: quejas o adoración. Lo repito: quejas o adoración. Y mire para acá, todos hemos hecho las dos. Tú y yo también. Todos. Aquí nadie, mire hermano, el que no tiene, en Humacao decimos que el que no tiene dinga, ¿ustedes son de Humacao? Número 3, el perdón divino ante la rebelión humana. El salmista está diciendo: nosotros éramos rebeldes, nosotros teníamos un corazón rebelde, pero el Señor como quiera nos ha perdonado. Y más adelante Pablo lo extiende, dice: y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque la bondad de Dios no depende de mi bondad o maldad, sino de que Él ha decidido ser fiel. Y número 4, la afirmación del Señor ante los peligros del mar y del desierto. Samuel Pagán, en su comentario el libro Los Salmos, afirma que este salmo le canta al Dios que libera al pueblo del poder de su enemigo. El poder de su enemigo los tenía tan cautivados y vivían en cautiverio a tal nivel que aún siendo libres querían volver a Egipto. Lo repito, que aún siendo libres querían volver a Egipto. Ya teniendo libertad, pudiendo tomar decisiones propias, pudiendo acostarse cuando querían, caminar hacia donde querían, hacer lo que quisieran, ellos decían: es que lo que pasa es que nos hace falta la sopa de cebollas. No nos parecemos a nosotros cada 4 años cuando votamos. Preferimos vivir en cautiverio que vivir en libertad. Pero cuando transmitimos esto al mundo espiritual y a la vida cristiana, nos damos cuenta que también nosotros mismos tomamos nuestra mente y la cautivamos con memorias que no nos bendicen. La adoración del salmo es una respuesta, es gratitud a la obra de Dios. Y Pagán presenta que este salmo no tiene título hebreo, pero la versión griega o latina de la Septuaginta y la latina se expresa y dice: aleluya. Este salmo, como un montón de otros salmos, al final, a mitad y en otras partes, grita un aleluya. ¿Y qué significa aleluya? Es una palabra compuesta hebrea: alabanzas a Jehová. Si usted va a Rusia, van a decir aleluya. Si usted va a China, van a decir aleluya. Si usted va a Vietnam, van a decir aleluya. Si usted va a donde sea, van a decir aleluya. Estando en Jordania, ellos decían aleluya. Pero la pregunta central del sermón es: ¿cómo adoramos en el desierto? Mire para acá. ¿Cómo adoramos en el desierto? La adoración no está anclada a mi escenario. Está fundamentada en la naturaleza y los atributos de Dios. ¿Cómo tú adoras en un funeral? Porque Dios sigue siendo Dios. ¿Qué es eso de los atributos y la naturaleza de Dios? Para yo hablar de esto a veces en alguna clase o explicarlo en un discipulado, utilizaría el texto de Isaías cuando dice: el año que murió el rey Uzía, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. En medio del funeral, Él sigue en control. En medio de mi dolor, en medio de mi crisis, en medio de mi adversidad, Dios sigue
¿Y por qué no descansas en eso? No estoy diciendo que saber que Dios está en control te va a quitar el dolor. Como quiera, Isaías escribió: estoy adolorido porque murió el rey Usías, un rey próspero, un rey de industrialización, un rey donde el pueblo creció. El problema es que no importa quién esté en control en la tierra, Dios y Jehová sigue estando en control de mi vida. La invitación final y de apertura en el mismo salmo se trata de eso. En el verso 2 se establecen las personas destinatarias. ¿Quiénes son? Los redimidos del Señor, los que han sido salvados por Él. Y es un llamado a la gente que ha visto y vivido exilios y desiertos, pero en medio de ellos pueden decir: el Señor nos invitó al desierto, teníamos sed, pero nos encontramos a Mara, pero Dios transformó las aguas de Mara. Cale, tráeme la bota que está allí. En los desiertos y momentos duros, y mire para acá, ¿por qué Dios me lleva al desierto para adorarle? Porque a Dios le encanta que se nos acaben los recursos. Porque cuando tenemos recursos, sabemos a dónde ir y qué hacer. Cuando no tenemos recursos, sabemos que solo delante de Dios debemos ir. Cuando todas las puertas se cierran, el psicólogo no puede darte nada. Cuando todas las puertas se cierran, tu pastor no puede darte nada. Cuando todas las puertas se cierran, la terapia no puede darte nada. Pero ir de rodillas a la presencia del Señor siempre tiene resultado. O cambia mi escenario o cambia mi corazón, pero algo cambia. Dios no siempre va a cambiar el desierto. A veces Dios lo que quiere es cambiarte a ti. ¿Y por qué me sigue pasando lo mismo y lo mismo? Porque Dios no quiere cambiar tu desierto, quiere cambiarte a ti. En la vida se generan tempestades. Como dice el Salmo, Dios habló y generó grandes vientos. ¿Acaso Dios genera situaciones difíciles en mi vida? Pues mira, hermano, hay que decir lo siguiente: sí, quisiéramos que no, pero sí. Es importante reconocer que Dios quiere probar nuestros corazones, pero también es importante reconocer que los versos que escogimos hablan de un caos. Yo no sé si usted ha estado en algún momento de su vida donde quiere agua. Alguien ha estado en algún momento donde tiene mucha sed. Y usted sabe que el agua de la manguera sabe mala. ¿Porque a qué sabe? A plástico. Eso es como entrar a Humberto Vidal. Usted sabe que le va a dar esa sensación de gomera. Usted se me entiende, ¿verdad? Pero como usted tiene sed, usted ve una manga, ¿usted qué hace? Sale corriendo. Y a veces, si no tiene manga, nos pegamos al ¿cómo se llama? Al grifo. Oye, ustedes están con palabras de domingo hoy. Aunque sepa cobre. Pero Dios a veces permite que nuestra alma tenga sed, para que aprendamos a depender de su gracia. En medio de todo esto, nosotros podemos ver la fragilidad humana. Podemos sufrir y a veces tener miedo. ¿Alguien le puede levantar la mano de los que han tenido miedo aquí? ¿Alguien ha tenido miedo? Miedo del futuro, miedo de las elecciones, miedo de los huracanes, miedo de la luz. La fe no nos quita los miedos. La fe implica enfrentar los vientos y los desiertos, confiado en el Dios que ya nos ha salvado otras veces. Mire para acá. Dios no se ha olvidado de ti. Lo repito. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tu dolor. Él recuerda dónde estás. Para Dios no estás perdido.
No, es que esa gente está perdida por allá. A Dios nadie se le pierde. A Dios nadie se le pierde. Dios sabe dónde estamos. Dios sabe dónde está ubicado nuestro corazón. Dios sabe nuestra angustia. El problema es que tu fe no se puede alimentar de tu angustia, porque vas a comenzar a tener miedo. Tu fe se debe alimentar de quién es Dios. Pero el Dios que estamos predicando hoy desea darnos cosechas y aguas en tierras áridas. Las tempestades y sus vientos son amenazas reales. Hay gente que trata de usar la fe para ignorar todo. ¿Estás bien? No. Sí, todo bien. No siempre estás bien. Hay días que no vas a estar bien. Hay días que vas a estar cansado o cansada. Y se vale estar cansado y detenernos en el camino. Lo que no se puede permitir son dar pasos hacia atrás. Y hoy en el tiempo de oración hablábamos de un himno viejito de los tiempos de Padilla. Suave, Padilla. Ya que has puesto la mano, ¿qué? En el arado. ¿Qué decía? No tornes tu mirada hacia atrás. Esos viejitos no tenían mucha teología, pero tenían una sabiduría. Sin importar lo que pase, sin importar lo que pierda, sin importar que quiebren todas las farmacéuticas del país, sin importar que el gobierno federal se lleve todo, Dios sigue estando en control. El trabajo de Dios es llevarnos a puerto seguro, como dice el Salmo. Pero hoy yo quiero decirte que las tempestades pueden cambiar con una sola palabra de Dios. Una lo cambia todo. Una. No permitas que los ruidos del viento te roben tu esperanza. ¿Alguien puede decir amén a eso? Van a soplar, pero no te van a hundir. Lo voy a volver a repetir. Van a soplar contra ti, contra tu casa, contra tus finanzas, contra tu negocio, contra todo lo que tú eres, contra tu ministerio, pero no te van a hundir. Ante la incertidumbre de los vientos, recuerda que Dios te lleva a una temporada de cosecha y de aguas dulces. Cosecha en la Biblia implica algo bien importante. En la temporada en que se recogen los frutos. Y mire para acá. ¿Cómo se recogen frutos en el desierto? Y ahí en el sermón que les envié al chat, yo les envié una imagen. La primera imagen que tiene el sermón es la imagen de cómo en el desierto hay unas formas de poder sembrar, ¿verdad? Unas maneras. Y los que fueron conmigo a Jordania, por favor, levanten la mano. Los que fueron, el grupo de Jordania, levanten la mano por ahí. Levanten la mano, por favor. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en todas las esquinas de Jordania, íbamos caminando así, íbamos pasando por el desierto en el carro y veíamos un montón de gente vendiendo, como dice Marina, sandías, melón de agua. Decimos, ¿verdad?, de manera más coloquial. ¿Cómo siembran eso en el desierto? ¿Cómo esta gente se ha adaptado al desierto? Hoy yo no quiero decir que te adaptes para vivir para siempre en el desierto, pero vas a tener que adaptar tu fe a entender que Dios no va a cambiar tu desierto. Primero va a querer cambiar tu corazón, y es en medio de tu desierto donde te va a dar cosechas y agua. Que cada temporada de tu vida, de primavera, de desiertos, de crisis y de dolor, tienen un propósito. Dios está tratando con tu carácter. Dios no está jugando con tus sentimientos. Las personas jugamos con los sentimientos de los demás. Dios no. Dios no juega con los sentimientos de nadie. Pero si Dios es tan bueno y tan poderoso, y voy terminando, ¿por qué Dios no me da cosecha en lugares verdes? ¿Para qué Dios le da con llevarme a mí al desierto para darme? Señor, dame la cosecha mejor en un lugar más cómodo. Porque Dios quiere mostrarte que no necesita el mejor terreno ni tu mejor temporada para darte cosecha. Mírame bien, por favor. Que a veces ni siquiera Dios necesita tu estabilidad para ir a hacer algo poderoso en tu vida. Vivimos en una generación donde todo se trata de echarle la culpa a los demás.
Hoy yo no quiero que pienses en culpa. Hoy yo quiero que pienses que tu tarea es creer y la responsabilidad del Dios de los desiertos es suplirte cuando ya no tienes. Una de las cosas fundamentales de este salmo es la cercanía de Dios. En la angustia clamaron al Señor. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los dejó morir en el desierto? No, los sacó de su aflicción. ¿Acaso tú eres diferente a esa gente? ¿Tú crees que Dios no sigue operando de la misma manera? Porque la Biblia no establece que Dios dejó de operar cuando se cerró el canon. Dios sigue trabajando en favor de sus hijos y sus hijas. El desierto en este salmo es resultado de la maldad de sus habitantes. No obstante, en medio de la maldad claman al Señor de la Biblia y Dios responde al clamar con una acción transformadora. El desierto de la rebeldía. Míreme, por favor. No detiene la mano bondadosa de Dios. Generalmente nosotros estamos trabajando con gente rebelde. Todos y todas hemos sido rebeldes a la voz del Señor. El desierto en este salmo presenta nuestra debilidad. Míreme, usted es débil. Pero ¿saben qué dice el Nuevo Testamento? Diga el débil. Mire lo que dice el salmo ante nuestra necesidad de Dios. Como ebrios tropezaban, se tambaleaban. De nada les valía su pericia. ¿Usted sabe qué significa la palabra pericia ahí? Ciencia. De nada les valía su teología. De nada les valía su química. De nada les valía nada de sus grandes capacidades. De nada les valía su psicología, de nada les valía la psiquiatría, de nada les valía cualquier ciencia que se presentaba. Necesitaban a Dios. La tormenta nos muestra cuán pequeños somos y que solo bajo el cuidado de Dios podemos vivir. A pesar de la realidad mencionada, Dios hace cosa nueva. ¿Por qué me encanta este salmo? Porque es que estas palabras que le voy a mencionar ahora, mire lo que dice: convirtió el desierto en fuentes de agua. Convirtió el desierto en fuentes de agua. La tierra seca en manantiales. Hizo habitar allí a los hambrientos. Dios no se olvida de la gente que tiene hambre. Y ellos fundaron una ciudad habitable. O sea, los que no tenían nada, construyeron. ¿Era su pericia? No, era su compañía. Dios estaba con ellos. Sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. No era que eran cosechas, era que eran ¿qué? Abundantes. Y usted me permite pastorear desde aquí, desde el altar. A veces necesitas una palabra, pero estás en el culto con esto. Y Dios dándote la palabra para que salgas. Míreme, por favor. Estás aquí en el celular y Dios hablando y tú simple y sencillamente entretenido. Yo creo que hay algo que el mismo infierno está utilizando para destruir nuestro enfoque. Esto. No tienes tiempo a veces para el Señor, pero a veces tienes demasiadas horas para esto. El himno de alabanza atribuye al Señor el poder de cambiar las cosas. Van Gemeren dice: su autoridad es ilimitada. Su autoridad es ilimitada. Dios proveerá agua donde no la puedes producir.
las cosechas serán tocadas y vistas por ti. El Dios de los desiertos está listo para actuar, está listo para sanar, está listo para transformar y para darle paz al corazón del quebrantado. Mientras adoras, puedes clamar. No necesitas estar perfecto para adorar. No necesitas estar perfecto para clamar. Tu dolor y desierto no pueden hacer que tu corazón calle. Y esta frase yo quiero que te la grabes para siempre. Aunque yo te falle, tu desierto no es tu cementerio. Lo voy a volver a repetir. Tu desierto no es tu cementerio. En los desiertos no se dan cosechas ni ríos, pero todo esto es hasta que Dios habla. Su voz y su acción son provisión para tu vida. Hoy yo quiero terminar este momento, porque si a ti se te ha acabado el agua y el ministerio de oración se va preparando, a lo mejor has buscado 1000 maneras para ver qué vas a hacer, cómo lo vas a lograr, ya no sale nada. Ya no sale nada. Dios aún en tus desiertos va a esperar a veces que se nos acaben los recursos para mostrarnos que Él es provisión. ¿Cuántas veces te has desesperado? Dios es tu provisión. Yo quiero darle gracias a la gente que se conecta a través del live con nosotros. Ha sido una bendición que estén con nosotros a través de las plataformas.